nombre es Elisa. Siempre me han gustado los niños, por eso estudié la profesión de educadora. Era un trabajo que me proporcionaba sentido a mi vida. Pero había algo que me hacía falta, quería ser madre y no lo conseguía. Durante años, mi esposo y yo lo estuvimos intentando sin poder lograrlo. No le di la importancia necesaria, no era la primera vez que escuchaba esas palabras. El médico me mandó a hacer análisis y, en efecto, estaba embarazada. Estaba muy emocionada, pero también un poco nerviosa. No solo porque no quería pasar de nuevo por la desilusión de perderlo, sino porque me sentía extraña, como si algo no estuviese bien. A pesar de mis pensamientos de incertidumbre y la sensación de que algo saldría mal, llegó el gran día, nació mi hijo. No tengo palabras para describir lo que sentía, simplemente estaba feliz. Aunque hubo una situación que me preocupó, mi bebé lloraba todo el tiempo, incluso cuando lo sostenía en mis brazos y lo acariciaba, no dejaba de llorar. Los médicos me dijeron que era solo una fase, que todos los bebés lloran, pero su llanto era diferente, era desgarrador y me hacía sentir incómoda. Traté de ignorarlo sin lograr acostumbrarme a ello, parecía como si mi hijo estuviese tratando de decirme algo, pero no podía comprenderlo. Una noche, mientras estaba acurrucada en la cama con mi bebé a mi lado, me quedé dormida. Tuve un sueño extraño, había un niño que lloraba desesperadamente en una habitación oscura. Me di cuenta de que era mi hijo, pero en condiciones distintas a las que tenía en ese momento. Me desperté con un sobresalto porque mi bebé lloraba con fuerza. En los días que siguieron, el llanto de mi hijo se volvió más fuerte e inquietante. Comencé a tener sueños cada vez más vívidos y me di cuenta de que parecía su vida pasada. Era como si mi hijo estuviese tratando de decirme algo. Después de un tiempo, descarté esa posibilidad. Pensé que solo había sido una locura mía, ya que dejé de tener las pesadillas. A medida que pasaron los meses, todo estuvo más normal. Sin embargo, cuando él cumplió 2 años, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi hijo habló por primera vez y me dijo mamá. Me sentí muy contenta de escucharlo. Después, apuntó con su dedo hacia un rincón de la habitación y dijo de nuevo mamá. Creí que trataba de mostrarme algo que había en la habitación, pero no supe a qué se refería. Al principio pensé que era solo la imaginación de un niño pequeño, pero luego comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Por las noches, escuchaba ruidos extraños en su habitación, los juguetes se movían solos, las luces se encendían y apagaban, y escuchaba el sonido de las sábanas que se movían, como si alguien las estuviera arrastrando. Mi esposo y yo comenzamos a sentirnos incómodos en nuestra propia casa, no podíamos entender lo que estaba pasando. Un día, mientras estaba sola en la casa, escuché risas infantiles y el sonido de alguien corriendo por el pasillo. Al ir a ver, no había nadie allí. Comencé a sentirme asustada y decidí buscar ayuda. Consulté a una especialista en energías. Ella, a través de un péndulo, me dijo que había presencias extrañas en la casa, principalmente en la habitación de mi hijo. La mujer me recomendó hacer una limpieza espiritual. Me pidió que comprara crisantemos blancos, los cuales tenían la capacidad de absorber la energía negativa. También me dijo que pusiera en las 4 esquinas de mi casa una veladora encendida, así como el uso de inciensos en diferentes puntos, y lo principal, poner en recipientes de cristal agua también distribuida estratégicamente en mi vivienda. Cada día tenía que cambiar el agua de los contenedores, la tiraba en la calle y nuevamente procedía a llenarlos. Así lo hice durante 15 días. Pasaron unos meses, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Aunque había algo que me seguía inquietando, mi hijo seguía hablando con alguien a quien yo no podía ver. A veces lo escuchaba decir mamá y luego respondía una voz que parecía estar en la habitación con él. Me preocupaba y no sabía qué hacer. Un día decidí poner una cámara en la habitación de mi hijo para ver si podía capturar algo extraño.
Dejé la cámara grabando mientras salía de la casa para hacer algunas compras. En la casa se había quedado mi esposo con mi pequeño. Cuando regresé, revisé el material que había grabado. Lo que vi me dejó sin palabras. En el video, mi hijo estaba hablando con alguien. Al acercar la imagen, pude ver que era una figura borrosa y transparente. A medida que mi hijo crecía, su habilidad para comunicarse con el mundo espiritual parecía disminuir, pero hubo algo que me intrigó. Mi hijo comenzó a hablar mucho de una mujer llamada Mari. La mencionaba constantemente y parecía tener una conexión especial con ella. Yo me preguntaba, ¿quién era Mari y qué relación tenía con mi hijo? Quería saber quién podría ser esa persona. Hasta que, en una ocasión, salí al mercado a comprar los insumos. Llevaba conmigo a mi hijo. Una vecina del edificio se acercó a saludarme de forma muy amable. Me dijo que ella había conocido a la mujer que había vivido años atrás en el mismo departamento que el mío. Ella también había tenido un bebé igual de lindo. Me intrigó mucho lo que me dijo. Quise preguntarle más sobre esa mujer, pero alguien le habló por teléfono. Se disculpó y se marchó. Con el tiempo, conversé con algunos vecinos que habían vivido en la misma zona durante años. Después de mucho buscar, finalmente encontré algo. Una mujer llamada Mari había vivido en nuestro edificio antes de que nos mudáramos allí. Había fallecido en el departamento hacía varios años. Intenté platicar con mi hijo sobre Mari, como si yo también la conociera, y se emocionó mucho. Un día, mientras hacía de comer, mi hijo jugaba con sus juguetes en la sala. Le había puesto una cobija para que estuviese con ellos. A su alrededor, escuchaba que mi hijo platicaba con alguien. Hasta se reía con sigilo. Me asomé para ver con quién platicaba. Él no se dio cuenta de mi presencia porque seguía conversando. Me acerqué a él y le pregunté con quién estaba hablando. Él apuntó su dedo hacia mí y me dijo que con mamá. Yo le respondí que sí, yo era su mamá, pero yo no hablaba con él. De nuevo, levantó su dedo para decirme que hablaba con mamá, volteó hacia atrás, pero no pude ver a nadie. Mi hijo, muy seguro, me dijo que mamá estaba detrás de mí, ella le estaba platicando. Por la sorpresa, no supe qué decir. Me levanté rápidamente buscando, pero sabía que no había nada. Aún así, revisé detrás de las cortinas y debajo de los muebles. Mi hijo me vio que buscaba frenéticamente entre los muebles, así que me dijo que ya no buscara, que ella ya se había ido. Le pregunté a mi pequeño desde cuando miraba a esa mujer. Él me respondió que siempre lo acompañaba. Todo lo que él me dijo me puso muy nerviosa. No podía discernir lo que estaba sucediendo. Parecía como si mi hijo hubiese tenido otra madre y él era la reencarnación de aquel pequeño. No lo podía creer, era bastante increíble para ser verdad. Acudí con una vidente llamada Gisela. Ella, en cuanto me vio, me dijo que ella sabía lo que iba, me comentó que traía conmigo la energía negativa de un espíritu que había hecho un pacto con una entidad oscura para que pudiera estar con su hijo de nuevo. Este pacto incluía el sacrificio de su propia vida, pero aseguraría que ella pudiera reencarnar y estar con su hijo en su próxima vida. Tuve miedo de lo que me decía la vidente. No comprendí el motivo por el cual esa mujer había hecho un pacto con una entidad oscura para poder continuar con su hijo en la siguiente vida. Todo me parecía complicado y confuso. La vidente me dio una serie de instrucciones a seguir para tratar que esa mujer se fuera de mi casa, pero me advirtió que no sería nada sencillo, ya que cuando alguien practicaba la magia negra, conllevaba ciertos peligros. Creo que todo lo demás que me dijo no lo escuché, estaba tan consternada que mi mente se nubló. Debía saber más sobre Mari, si es que en verdad fue la madre de mi hijo en su otra vida. Necesitaba saber quién era ella, qué hizo, con qué personas se relacionaba y, sobre todo, si lo que me había dicho la vidente sobre su pacto era cierto.
Platicando con los vecinos, descubrí que Mari había muerto hace más de 10 años. Una vecina me mostró una fotografía que tenía junto con su familia. En dicha foto, aparecía con un pequeño en brazos. Tenía la misma sonrisa que mi hijo. Otras personas habían oído hablar de Mari, pero siempre en términos negativos y misteriosos. Finalmente, un anciano me contó un poco más de esa mujer. Me dijo que ella había hecho un pacto con la muerte. La historia me dejó aturdida. Era difícil de creer, pero había demasiadas coincidencias para ignorarlas. Me parecía poco creíble que existiera la reencarnación. Mi formación religiosa no me permitía creer en ese hecho. Empecé a sentir miedo por mi hijo y por mí misma. No sabía qué consecuencias podrían traer esos pactos y la magia negra en nuestras vidas. Un día, mientras estaba haciendo compras en el supermercado, me encontré con una amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Después de saludarnos, mi amiga me miró detenidamente y me preguntó si estaba bien. Le conté todo lo que había pasado con Mari y cómo había afectado mi vida y la de mi hijo. Mi amiga, que sabía mucho sobre energías y espiritualidad, me dijo que sentía una energía oscura y pesada en mi aura. Me explicó que esa energía podría estar impidiéndome avanzar y encontrar la felicidad, y que debía hacer algo al respecto. Ella ofreció ayudarme a limpiar mi aura y la de mi hijo. Yo acepté. Mientras mi amiga realizaba la limpieza de energía en mi casa, noté que se puso muy tensa y asustada. Me dijo que había una entidad, además de Mari, y que esa energía era muy fuerte y maligna. Estaba intentando impedir la limpieza del lugar. Le pregunté a mi amiga si podía hacer algo para protegernos. Ella me dijo que sí y comenzó a hacer algunos rituales. Sentí que la atmósfera en la casa comenzaba a cambiar, como si algo pesado se hubiera ido y, en su lugar, hubiera entrado una energía más ligera y positiva. Después de terminar la limpieza, mi amiga me explicó que era muy importante seguir haciendo esos rituales de protección. Ella me dio algunas recomendaciones y me prometió volver en un par de días para hacer una revisión y asegurarse de que todo estuviera bien. Antes de irse, me pidió un objeto personal mío y de mi hijo, realizó unas oraciones, tomó los objetos y me dijo que se los llevaría. Estos artículos estaban impregnados de las energías de la casa, era necesario llevarlos a un lugar donde no pudieran regresar. Estuve de acuerdo. Recogió sus pertenencias y se despidió de nosotros. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la hermana de mi amiga. Me contó que ella había sufrido un accidente de auto y que estaba hospitalizada en estado crítico. Quería pensar que no había sucedido por los objetos que se llevó. Fui inmediatamente al hospital a visitarla. Al llegar, sus familiares me dijeron que había sido un choque muy fuerte y que tenía varias fracturas y lesiones graves. Mientras estaba allí, recibí una llamada desconocida en mi celular. Contesté y escuché una voz ronca y amenazante que me dijo que dejara de buscar ayuda y que, si seguía adelante, lo lamentaría. Tuve miedo de lo que me dijo, pero esa voz era conocida. Pasaron unos días y mi amiga comenzó a recuperarse lentamente. La visité en el hospital varias veces, pero ella parecía distante y asustada. Cuando le pregunté qué había sucedido en el accidente, mi amiga me miró con una expresión de miedo y dolor. Me dijo que, mientras conducía de mi casa después de nuestra sesión de limpieza, había sentido que algo la seguía y vio una figura oscura en su espejo retrovisor. De repente, perdió el control del auto y se estrelló. En ese momento comprendí que no sería tan fácil deshacerme de esa mujer. Una noche, me encontraba al lado de mi hijo en la habitación cuando tuve una sensación fría que me envolvió. Miré hacia la puerta. Ahí estaba la figura de la mujer que había aparecido en mi sueño. Era la madre anterior de mi hijo. Esta vez su presencia era real y aterradora. Se acercó conmigo y comenzó a susurrar en mi oído. Traté de gritar,
pero mi garganta se cerró de repente y me desvanecí. Al día siguiente, acudí de nuevo con mi amiga. No sé por qué sabía que ella era la persona indicada para ayudarme. Ella ya no quería comprometerse más, me dijo que no era posible, pero al verme tan asustada, accedió a ir de nuevo. Pero me dijo que no iría sola, había una mujer que había sido su maestra. Ella estaba preparada para ese tipo de enfrentamientos espirituales. Cuando llegamos a la casa, las tres nos sentamos en la sala y comenzó el ritual. La maestra de mi amiga comenzó a entonar cantos y a mover objetos de la casa. De repente, hubo manifestaciones intensas. La temperatura bajó drásticamente y las velas se apagaron de manera repentina. La maestra no se inmutó y continuó cantando. Cuando esta cosa apareció, la maestra comenzó a hablar en un tono firme y autoritario, exigiendo que la entidad se fuera. Hubo un instante en que de la nada apareció otro ser. No sé si era la muerte o un demonio. No quise mirarlo a los ojos. Después de lo que pareció una eternidad, todo quedó en completa tranquilidad. Al parecer, los dos seres se diluyeron en la nada. De inmediato sentimos cómo cambió la energía en la habitación. Todo estaba en paz en mi casa gracias a mi amiga y a su maestra. Aún tengo miedo de que en cualquier momento regrese esa mujer, pero no ha ocurrido. Ya pasaron varios meses y mi hijo ya no menciona a su otra madre. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas para Rede.